Tremendo alabar al Señor. ¿Cuántos creen que Él es fiel? Y no solo es fiel, grande es su fidelidad. La Biblia dice, más alto que los cielos, más profundo que el mar. Y estamos hablando los cielos, no el cielo atmosférico, los cielos. Así que nuestro Dios es maravilloso, hermanos. Es bueno y nos gozamos en Él y en alabarle a Él, pero en servirle a Él también. ¿Cuántos le sirven al Señor? ¿Y los demás qué? ¿No? A ver, ¿cuántos le sirven al Señor? Porque hemos sido llamados a servirle al Señor, donde quiera que estemos, donde quiera. Bien, hacemos un llamado, como dijo Marco, a las mujeres para la reunión, pero también a los esposos para que le ayuden a cuidar los hijos y que puedan venir con libertad, y a los varones también, y a las esposas que lo animen y le preparen todo para que pueda venir, que no haya algo ahí que lo detenga. Siempre es bueno recibir la palabra de Dios. Y vamos a orar antes de iniciar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo en todo para poder exponer tu palabra como es correcto y no como pensamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, la Biblia dice que, y encontramos en diferentes periodos, hombres y mujeres entendidos de los tiempos que les tocó vivir. ¿Lo han leído alguien? Había un grupo en particular que era especialmente entendido de los tiempos que le había tocado vivir. Y hoy en día es muy importante que tú y yo seamos entendidos de los tiempos que nos ha tocado vivir. Estoy convencido de que son tiempos muy especiales, muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados hace no mucho tiempo. Comentaba yo que hace 30 años la vida era muy diferente. ¿Cuántos tienen 40 o 50 o 60 años? Levante su mano. Yo tengo más de 60. ¿Cómo era la vida antes de hace 30 años? Muy diferente. Los jóvenes probablemente no lo perciben porque pues son jóvenes, no vivieron un tiempo diferente y les ha tocado vivir en situaciones muy difíciles, de mucha violencia, perversión, etcétera, engaño, mucha tecnología, muchas comodidades, etcétera. Pero eso no quiere decir que sean los mejores tiempos, aunque muchos piensan que vivimos en los mejores tiempos. Pero la Biblia nos alerta a ser sabios y aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Y hoy en día los días son malos. Nada más escucha los noticieros o si lees algún periódico todavía escrito. Cuidado con las falsas noticias, porque hay un montón también, pero vean bien la fuente y que todo esté bien sustentado, porque luego hay muchas cosas que no son ciertas. Pero solo ver y escuchar un poquito las noticias de acontecimientos reales, no hay duda de que los días son malos. Y bueno, quiero continuar con Mateo 24, hace 8 días entramos ahí, donde Jesús habló de estos tiempos. ¿Cuántos saben que Jesús profetizó cómo serían los últimos tiempos? Diga, últimos tiempos.
Y por lo que vemos, seguramente estamos en los últimos tiempos. Algunos podrán verme y los jóvenes decir, eso es una exageración. Bueno, veamos qué dice la Biblia. Ya vimos hace 8 días de muchos eventos sobrenaturales, como terremotos, muchos problemas, violencia, etcétera, pero Jesús sigue hablando sobre eso, sigue abundando aquí en Mateo 24 sobre eso. Y lo que vimos hace 8 días, Jesús dijo que eso sería principio de dolores, pero que todavía no sería el fin. Ahora, en Mateo 24, versículo 12, quiero retomar ahí, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, ¿quién debe predicar el evangelio en todo el mundo? Digan nosotros. ¿Cuál mundo? Nuestro entorno. Y quien pueda viajar a India, vaya a la India. Quien pueda viajar a China o al Tíbet, vaya allá a predicar, o a Irán, o a Turquía, o a Siria, o a Arabia Saudita, vayan y prediquen el evangelio. Aún Israel. Pero seguro hay gente, yo les aseguro que hay gente en todos esos lugares predicando. Pero una de las cosas que deben suceder, dijo Jesús, es que el evangelio sería ¿qué? Predicado en todo el mundo. Y yo creo que estamos cerca de eso a través de los medios electrónicos, como decir. Pero nosotros no debemos dejar de hacer nuestro trabajo, hermanos. Tú y yo somos responsables de seguir predicando el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo a todos los que nos rodean. Porque hay muchos que no son salvos a nuestro alrededor, en nuestras familias, en nuestros trabajos, nuestros vecinos. La mayoría, al menos así lo veo, en su gran mayoría, tenemos mucha familia religiosa, pero no nacida de nuevo, no cristiana. Entonces, ¿a quién hay que predicarle? A ellos también. Cristo murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. Es el único mediador entre Dios Padre y los hombres. Es el único camino para llegar al Padre. Y la gente debe saberlo. Que por nosotros no haya pretexto, como decimos, ¿no? Entonces, será predicado el evangelio. Dile al de al lado, por favor, predica el evangelio. No solo vengas a recibir, predica el evangelio. A quien sea que te encuentres, te aseguro que necesita escuchar el mensaje del evangelio. Y la decisión es personal. Ya deja de estar tanto en el Facebook, deja de estar tanto en las redes sociales, deja de estar tanto peleando a veces por redes sociales y predica el evangelio. Mira, lo más efectivo es persona a persona. Predícale a alguien ahí cerca de ti, discipúlalo. Es urgente que lo hagamos, hermanos. Hay muchas cosas que hacemos que nos gastan mucho tiempo y lo que el Señor nos mandó que hiciéramos, no lo hacemos. Bueno, después Jesús habla de señales, porque la pregunta de los discípulos, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? En el versículo 3.
Los discípulos se acercaron a él y le dijeron, él les habló de la destrucción del templo y le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y después Jesús habla de algunos acontecimientos en su venida, pero yo les pido que vayamos al versículo 29 con la advertencia que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, porque ahí narra en los versículos anteriores la venida del Señor, que será visible, diga gloria a Dios, todo ojo le verá. Versículo 32 dice, de la higuera aprended la parábola. ¿Cuántos conocen las higueras? O sea, la que da higos. Es una planta muy especial que se le caen todas las hojas, se queda sin fruto y se quedan las puras ramas, así como la vid pareciera seco. Pero aquí nos enseña la misma palabra, nos instruye en agricultura también y las cosas del campo. Dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna, o sea, cuando empiezan los brotes de las hojas, ¿alguien los ha visto? Empieza un piquito y de ahí empiezan a salir unas hojas bien bonitas, verdes, y luego agarran otras tonalidades. Y los higos, obviamente. Cuando veas eso que está sucediendo, sabes que el verano está cerca. Y hace esta analogía de la higuera. Cuando uno la ve que ya están brotando, dices, ya estamos cerca del verano. Empieza en primavera y en verano ya está dando fruto. Ahorita todavía hay algo de higo, de temporada. Y hace la analogía, dice versículo 33, así también vosotros, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Cuáles cosas? Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, etcétera. Que lo tenemos como nunca antes, en intensidad, en cantidad, en sucesos cada vez, ya en todos lados escuchamos de estos acontecimientos. Ahora están alertando que la viruela del mono y quién sabe qué otras cosas otra vez están asustando de alguna manera, pero Jesús dijo que iban a suceder. Versículo 34, entonces, está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuáles son sus palabras? Bueno, estas de Mateo 24 y 20, pero toda la Biblia. Todo se cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? El cielo y la tierra se va a deshacer, eso dice la misma Biblia. Pero la palabra de Dios se cumplirá toda, al pie de la letra. Y podemos ya nosotros estudiar y nosotros estar seguros cómo se han cumplido muchísimas profecías. En Jesús se cumplieron muchísimas profecías. Así que lo que Dios dijo se va a cumplir. Versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe. Por si alguien sale por ahí diciendo que en tal día, en tal año, en tal... No le crean, la Biblia es muy... Jesús fue muy claro. Nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 37. Y aquí me voy a enfocar hoy. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Pues tú y yo no vivimos ahí. Hace
5,000 años probablemente que pasó todo esto, el diluvio universal, que muchos lo niegan y todo, pero hay evidencias claras de este acontecimiento. Entonces Jesús dice, una de las señales del fin de los tiempos es que habrá una conducta en la sociedad en general, un estilo de vida alrededor del mundo, como era en el tiempo de Noé. Así serán las personas un poco antes del regreso por segunda vez de nuestro glorioso Señor Jesucristo. O sea, ¿van a mejorar los tiempos o van a empeorar? ¿Por qué crees que el Señor decidió acabar con todas esas personas? Eran una cantidad impresionante. ¿Por qué? Porque la maldad abundaba, la inmoralidad abundaba, la violencia abundaba. Entonces está hablando de una conducta y estilo de vida que ya para muchos es normal, pero no es normal. Así que Jesús les dijo, aquí les voy a decir una señal de mi venida. Y mucha gente hoy todavía quiere saber cuándo, pero estemos preparados. El Señor viene pronto, hermanos. Génesis habla de los días de Noé. Mira, los primeros 6, 7 y 8 capítulos hablan de cómo estaban las cosas. Solo el principio de la Biblia, cómo eran las cosas en los tiempos de Noé. Cómo desde la caída del hombre en pecado, que fue Adán y Eva, los primeros seres vivientes, hombre y mujer, diga, hombre y mujer, así los creó Dios. En el principio Dios creó a un hombre, Adán, y a una mujer, Eva. Pero desde la caída del pecado, que fue desobediencia a Dios, diga, desobediencia, ahí empezó todo. Empezó la degradación de la raza humana. Y Génesis capítulo 4 nos muestra o nos revela varias de las características de la sociedad en los días de Noé. Y vamos a ver cómo lo que sucedía en ese tiempo es muy palpable y es muy fácil de identificar en esta generación. Esta generación abarca desde nuestros padres o abuelos hasta nosotros y nuestros hijos. Abarca 3 generaciones. Pero la vida ha sido muy diferente. La que vivieron mis padres, la que yo viví ya fue mixta con un estilo diferente y ahora una conducta muy terrible. Pero lo que están viviendo nuestros hijos y van a vivir está peor. Les ha tocado una de las peores partes. Por eso a ellos hay que predicarles el evangelio también. Porque si no se convierten, no van a mantenerse firmes ante la avalancha, ante el tsunami que viene sobre ellos. Papás, tenemos que ser responsables de predicar el evangelio en nuestras casas, a nuestros hijos, y obviamente llevar una vida que concuerde,
Porque si llevamos una vida que no concuerda, ellos lo saben. ¿Cuántos creen que ellos son los que más saben? En la casa, ahí es donde se sabe. Entonces, si vemos algo similar a los días de Noé con hoy, quiere decir que la venida del Señor está muy cerca, más de lo que muchos piensan. No decimos fechas ni años, pero lo estamos viendo. Génesis 4, encontramos desde ahí gente de los primeros seres humanos con una religión y no con una relación con Dios, no con una comunión con Dios. ¿Cuántos creen o saben que es muy diferente una religión a una relación con Dios? Adán y Eva tenían ¿qué? Una comunión íntima con el Señor. Venía y estaba con ellos, hablaba con ellos. El pecado trajo una separación. Pero aún así, Dios trató con ellos. Y ellos les enseñaron a sus hijos lo que era una relación con Dios. Pero hoy en día, como en los días de Noé, encontramos millones de personas que tienen una religión. Llámale como quieras. Islámica, que es de las más grandes, católica, budista, confucianismo, y hay una cantidad impresionante. Y hay religión cristiana también, porque hay muchos que se dicen cristianos y solo son religiosos. ¿Por qué hay tanta religión? Porque son fáciles las religiones. Yo hago las cosas a mi manera para acercarme a Dios, pero Dios estableció una manera para tener comunión con Él. No hay una manera humana de acercarse a Dios. ¿Por qué crees que murió Jesucristo? Porque no había forma de reconciliarnos con Dios el Padre por nuestros propios méritos o actos religiosos. Aún buenas obras, ser bondadoso, etcétera. Eso no nos reconciliaba con Dios. Jesús vino, pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, pagó el castigo que merecíamos nosotros, y al confiar en Él y creer en su sacrificio, somos reconciliados con el Padre, y ahora somos hijos de Dios, hermanos. Antes éramos criaturas, creación de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y el problema de la religión es que no lleva a las personas a tener una convicción de pecado, a arrepentirse de su pecado. Hoy lo veíamos en la clase de evangelismo. ¿Qué les decimos a la gente? ¿Qué es arrepentimiento? Es dolernos por nuestro pecado, por la ofensa que le hemos dado a Dios, y obviamente dañamos a otros. El pecado de Adán y Eva, ¿a quién ofendió? ¿A quién dañó? ¿A quién? A Dios. Y ellos tuvieron que arrepentirse de eso. Y las religiones llevan a la gente a tú haz esto, haz aquello. Es por obras. Pero Pablo dijo en Efesios 2 que no es por obras para que nadie se gloríe. Todo le pertenece al Señor. Él pagó por todos nuestros pecados. Así que, aunque la gente en sus religiones tienen buenas obras y van a sus reuniones, llámese misa o lo que sea. Por ejemplo, el islamismo hace un llamado allá en unas bocinas que se escucha en todas sus ciudades y a la hora de la oración. Y son muy religiosos, muy rigurosos en sus tiempos de oración, estén donde estén.
y se dirigen hacia la Meca y ponen su tapetito, etcétera. Igual aquí, hay gente que va a misa un día o 2 días, hay gente que viene a una iglesia cristiana el domingo, si bien va, pero viene porque lo traen o porque pues ha sentido algo, pero no se ha arrepentido de sus pecados, ni se ha convertido al Señor, ni ha creído en su sacrificio como debe ser, porque se nota cuando alguien se arrepintió. ¿Has cambiado tú después de haberte arrepentido? Si no has cambiado en tus actitudes, en tu forma de vivir, en tu vida cotidiana, probablemente no te arrepentiste y no eres cristiano. Diga ahí. Y en las religiones muchos dan dinero y dan mucho dinero. Aún en la iglesia cristiana hay gente que da dinero, diezma, etcétera, y dicen que buscan a Dios, pero no tienen una vida que agrade a Dios. Son justos en su propia opinión, calmaron su conciencia. Haz esto y reza esto, y algunos hasta se llegan a golpear, ¿no? No, por eso Jesús ya sufrió todos los golpes, la separación de Dios el Padre, etcétera. Proverbios 16, 2 dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. ¿Qué opinas tú de tus caminos? ¿Qué opinas tú de tu estilo de vida? ¿Qué opinas tú de tu relación matrimonial, de tu relación con tus padres? ¿Qué opinas tú de tu comportamiento en tu trabajo, en tu negocio? Estoy bien. Bueno, Dios nos dejó aquí, todos los caminos del hombre son ¿qué? No soy tan malo, no robo, no mato, no esto, no aquello. Son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus, conoce los corazones. ¿Cuántos saben que del corazón salen o cosas buenas o serpientes, lagartijas, alacranes y de todo? Entonces vemos aquí en Génesis 4:3 que Dios bendijo a Adán y a Eva con un hijo llamado Caín y con otro llamado Abel. Y Abel se dedicó a las ovejas, a ser pastor de ovejas, y Caín se dedicó a labrar el campo. ¿Eran necesarias las dos cosas? Sí. Son dos actividades necesarias para la subsistencia, el alimento tanto de los animales como del campo. Pero fíjate, versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahora, quiero hacer énfasis en esto. Caín no era ateo. Caín creía en Dios y había escuchado y recibido de Dios. Sí, trajo una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo una ofrenda. Caín trajo del fruto de la tierra. Y Abel trajo también, diga también, tampoco era ateo, también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque no era una ofrenda como él había establecido. Él le había enseñado a Adán y Eva cómo debían acercarse a él. Era a través de un sacrificio donde se derramara sangre.
¿Cómo fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos reconcilió con el Padre? Un sacrificio donde se derramó sangre. Ahora, ¿le habían dado una enseñanza a Caín y otra a Abel? No. Los dos habían recibido la misma enseñanza. Tú y yo tenemos la misma Biblia, pero a muchos les tuercen las escrituras, o muchos las tuercen para su propia perdición. Así que Abel trajo de lo mejor del ganado y se entiende que lo sacrificó y hubo derramamiento de sangre. ¿De quién se agradó Dios? De Abel y de Caín, ¿no? Ahí te traje unas zanahorias, una lechuga. Así como, pues voy a la reunión, ahí te traigo, Señor, ya hice mi buena obra de la semana. Y ya di ofrenda o di diezmo. ¿Se agrada a Dios de eso? Eso es algo que Dios no recibe si no hay un corazón donde Jesucristo sea el Rey. Así que la pregunta es: ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín? Hebreos 9:22, la Biblia debe ser completa, y el Nuevo Testamento nos aclara muchas cosas del Antiguo Testamento. Y Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Remisión de qué? De los pecados. Mira, cuando Adán y Eva pecaron, dice la Escritura que ellos les fueron abiertos los ojos y vieron que estaban desnudos. Ahora, ¿antes estaban desnudos? Sí, pero eran inocentes. Su mente era limpia. Y el pecado vino y cambió todo eso. Y vieron que estaban desnudos y se cosieron. Fíjate, no era una hojota que se pusieron, una tracia, no. Cosieron hojas de higuera y se cubrieron, se hicieron como un manto y se cubrieron como nosotros nos cubrimos, para cubrir su desnudez. Pero Dios no estuvo de acuerdo con que ellos se cubrieran de esa manera. Esas son las religiones. Yo me acerco a Dios y agrado a Dios y puedo tapar mis asuntos malévolos a mi manera. ¿Qué hizo Dios? Dice que les hizo túnicas de pieles de animales. ¿Qué implica esto? Que Jesús sacrificó, Dios sacrificó unos animalitos inocentes para proveerles un vestido de pieles a ellos. Hubo derramamiento de sangre para cubrir la desnudez de ellos. Y desde Génesis vemos el mensaje del Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que derramó toda su sangre, porque la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. ¿De cuánto? De todo pecado. Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Juan 1:29 dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el único que quita el pecado del mundo? Jesucristo. Yo no se lo puedo quitar a mis hijos. Les tengo que predicar a Jesucristo y su obra redentora, y la sangre de Cristo se aplica a ellos y los limpia de todo pecado. Por eso hay un solo mediador entre Dios Padre y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo.
Nadie puede venir al Padre, Juan 14:6, si no es a través de Jesucristo. No es por religiones, no es por buenas obras, no es por hacer cosas que pensamos que nos pueden ayudar. La salvación solo es por fe, arrepintiéndonos de nuestros pecados, fe en Cristo Jesús. Caín, el problema fue que quiso acercarse a Dios ofreciéndole una ofrenda a su manera. Y así son las religiones. Y muchos cristianos hoy en día son cristianos a su manera. ¿Pero eso lo aceptará Dios? No, de ninguna manera. Pero muchos argumentan, pero le llevó una ofrenda a Dios. Sí, pero una ofrenda que no era lo que Dios había instruido. No es a nuestra manera. Es como Él dijo. Diga, como Él dijo. Ahora, de toda esa generación de Noé, ¿cuántos se salvaron? 8. Y mira, esta es una característica de la generación de Noé. La gente vivía bien, decían, no, pues yo tengo relación con Dios, estoy bien con Dios. Y si tú platicas con gente, la gente, mira, a mí me han dicho personalmente, yo soy consentido de Dios. Pero viven una vida terrible que ofende a Dios. ¿Será consentido de Dios? Y va en contra de la palabra. Dios no hace acepción de personas. Así que, no, yo estoy bien con Dios. Así dice. Esta generación piensan que están bien con Dios. Es más, yo amo a Dios. Mira, traigo hasta aquí algo colgado. Me sé tantos versículos o hago esto, aquello. Pero Caín quiso hacerlo a su manera. Y Abel lo hizo como Dios había dicho. Mira, Génesis 6 nos dice cómo era la generación en los días de Noé. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo es la maldad de los hombres hoy en la tierra? Mucha, hermanos. Mucha, de muchas maneras. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo es hoy? Igual. Versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esto no es un arrepentimiento como nosotros. Significa otra cosa, pero ahorita no puedo entrar ahí. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué hallaría Noé gracia ante los ojos de Jehová? Porque creía en él y se acercaba a él conforme a los términos de Dios. Nadie puede hallar gracia delante de Dios portándose como quiere, haciendo lo que quiere y acercándose a Dios a su manera. No, era un hombre de fe, Noé. Así que, ¿cuánta es la gente que es como Noé hoy en día? Diga, poca. ¿Y cómo es la gente que solo tiene una religión? Ahora, yo le llamo a muchas veces, le juegan al cristianismo. Tengan cuidado, porque en aquel día dirán, Señor, Señor, cantábamos bien padre y teníamos un show ahí y hacíamos, no hombre, unas campañas, pero no predicaban a Cristo, ni el arrepentimiento, ni la fe en el Señor.
Y el Señor les dirá, Mateo 7, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Mira, el mundo en general no es ateo, el porcentaje de ateos es muy bajo en todo el mundo. Y a veces estamos ahí peleando con los ateos, pero el porcentaje es muy bajo de ateos, comparado con las religiones. Digo, también a los ateos hay que compartirles. Porque mira, el ateo dice, a mí nadie me dice qué debo hacer y cómo lo debo hacer. No es ateo, él se pone en el lugar de Dios. Él se cree que él es Dios. Mis reglas, mis formas, lo que yo quiero hacer. Pero bueno, dejémoslos así. Pero es un porcentaje muy pequeño. La gran mayoría de la gente tiene una religión. La gran mayoría de la gente dice que se acerca a Dios. Y alaban a Dios, y oran a Dios, y ofrendan a Dios. Pero no han sido lavados con la sangre de Cristo. Mientras no sea alguien lavado con la sangre de Cristo, vive en sus pecados. Y el que está en sus pecados no estará con Dios. No está en el reino de Dios. No es hijo de Dios. Los veo muy serios, no sé si los estoy confundiendo o... Es que es serio lo que estamos hablando, hermanos, en esta generación. Mira, Juan en su primera carta, primera de Juan 1, dice que Dios es luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, entiéndase, haciendo lo que bien nos parezca, mentimos y no practicamos la verdad. Muchos dicen, yo soy cristiano, pero andan como ellos quieren en las tinieblas, están mintiendo y engañando a otros. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿nos qué? Nos limpia de todo pecado. Mira, aquí nos juntamos un grupo a cantar alabanzas a Dios y adoración a Dios. Y hay un grupo que toca instrumentos y le canta a Dios. Y hay otros lugares donde hay mucha más gente y mucho más músicos. Pero ¿sabes qué? Probablemente Dios no escuche ni los cantos, ni ve las lagrimitas, ni ve las manos levantadas, ni ve cómo toca a alguien o cómo hace a alguien o cómo le pega a alguien a los instrumentos, sino son hijos de Dios. Hay ilustraciones de cómo dicen, en esa iglesia tienen una gran orquesta con todos los mejores instrumentos, con cantantes profesionales, pero Dios solo escucha un violín o una voz o dos. ¿Por qué? Porque esos son los que verdaderamente están adorando a Dios. Los demás solo están ahí con una religión. Nadie puede acercarse a Dios si no ha sido perdonado y limpiado de sus pecados. Absolutamente nadie. Nuestro Dios es santo, hermanos. Isaías tuvo una visión, tú conoces este pasaje y si no, anótale, Isaías capítulo 6. Dice que cuando murió el rey Usías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime y su gloria llenaba el templo. Y dice que había 3 querubines y el uno al otro se decían, santo, 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 hablando del Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y entonces reaccionó Isaías y dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos. A veces hablamos cada cosa. Y habitando en medio de pueblo con labios inmundos han visto mis ojos
al Rey Jehová de los ejércitos. Muchos no tienen temor de Dios. Y aún dicen cada cosa. Y ahí están, ay, gloria a Dios. Así que una de las características de la generación de Noé es que son religiosos solamente. Como hoy en día, la mayoría de la gente en el mundo es religiosa. Y Dios no acepta sus ofrendas, ni sus mandas, ni sus penitencias, ni su dinero, nada acepta de ellos. Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. ¿Y qué hizo Caín ante esto? Cuando le decimos esto a alguien que es religioso, ¿qué dice? Eres un exagerado y eres un religioso, y nos llaman más bien religiosos a nosotros. Y eres un esto y eres un aquello. Si no estás en Cristo, eres un religioso. No, es que hay muchos caminos y que hay muchos mediadores y que hay... Solo a través de Jesucristo se llega al Padre. Solo hay un mediador. La Biblia es clara. Solo hay alguien que intercede por nosotros, el Señor y el Espíritu Santo. No hay nadie más. Pero fíjate lo que hizo Caín. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué es esto? Se molestó con Dios. Cambió la expresión de su rostro cuando Dios le dijo que no se agradaba de su ofrenda, que no la recibía. Y esto implica que Caín no reconocía que había hecho las cosas mal, como muchos hoy no reconocen, que no hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios, conforme a las Escrituras. ¿Cómo llevas tu familia, tu matrimonio, tu negocio, tus finanzas? Tu boca, tu corazón, tu mente. Ahí no puedo entrar a tantas cosas, pero lo que quiero es que veamos cómo es la generación hoy y cómo era en los tiempos de Abel. Y Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que Caín no consideraba que había hecho algo mal, no consideraba que había... hacer algo mal delante de Dios es pecar. Y que necesitaba arrepentirse y ser limpiado y solo con derramamiento de sangre. Mira, alguien que no reconoce su pecado no necesita la sangre de Cristo. Porque dice, no, yo estoy bien. No necesita el sacrificio. ¿Cuánta gente nos ha dicho, yo estoy bien? Yo estoy bien con Dios. No sé si a ti te ha pasado, a mí sí. Lo que están haciendo es cubriéndose con sus hojas de higuera, con sus obras, con sus actos religiosos, etcétera. No es cristiano aquel que nace en una familia cristiana. Tiene que convertirse todo el que nace en una familia cristiana. ¿Tiene sus ventajas nacer en una familia cristiana? Sí, porque te van a enseñar la palabra, van a orar por ti, te van a instruir, te van a guiar. Pero aún así muchos, al no hacer nuestro trabajo, los hijos de nada les valió. No, es que yo oro. ¿También los gentiles oran o no? Te digo, los musulmanes son estrictísimos en sus oraciones. Y traen su tapete cuando salen de viaje. Es más, ¿orar salva a alguien? No. La salvación es por fe en la obra redentora de Cristo Jesús, que Él murió por nosotros allí en esa cruz. Mira, Lucas 18 habla de dos personajes, el publicano y el fariseo. Dice que los dos vinieron a la hora de orar, ¿sí o no? Y uno, el religioso, ¿qué hacía? Qué bueno que no soy como los demás. Como a veces nosotros decimos, qué bueno que no soy. Cuidado, fariseo. Y el otro, ¿qué decía?
estaba arrepentido de sus pecados, ni siquiera levantaba el rostro y decía, se golpeaba y decía, soy un pecador, Señor, perdóname, límpiame de mi pecado. ¿Quién fue justificado? El que estaba arrepentido. El otro se fue con su atuendo religioso, pero no fue justificado. ¿Cuál es el resultado de la religión y de no reconocer que somos pecadores? Versículo 6 de Génesis 4. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios le pregunta, todavía le da la oportunidad. ¿Por qué te enojas, Caín? ¿No hiciste la ofrenda como yo le enseñé a tus padres y ellos te enseñaron a ti? Que es necesario derramar sangre para presentarse delante de Él. Por eso nosotros no debemos dejar de predicar el evangelio de la cruz de Cristo, hermanos. Y todo lo que implica, no podemos decirle, ahí está la cruz de Cristo. No, estoy hablando, la cruz de Cristo es todo el evangelio. Es el único evangelio que salva, a los otros los meten en una religión. Porque hoy les predican a muchos otro evangelio, un evangelio diferente, decía Pablo. Y no les hablan del arrepentimiento, del sacrificio de Cristo en nuestro lugar y de la fe solamente en Él. Y le sigue diciendo el Señor a Caín, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Cuántos saben que Dios no es injusto? Si hacemos algo bien para la gloria de Dios, ¿qué hace Él? Él honra a los que le honran. Entonces le dijo a Caín, si haces las cosas bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, fíjate, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. El que está en Cristo domina el pecado, no nos domina el pecado. Pero Caín, ¿qué hizo? Se rebeló contra Dios y se enojó. Dice, pero en ti está tomar la decisión, es lo que le está diciendo Dios en otras palabras. De seguir en tu pecado, de seguir emberrinchado, enojado, o dominas el pecado, haz las cosas a mi manera. ¿El nacido de Dios debe hacer las cosas como Él quiera? La Biblia dice que el que nos debe guiar, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. El no nacido de nuevo no controla sus pecados ni sus concupiscencias. ¿Qué es concupiscencias? Malos deseos acá, que empiezan acá y luego se cristalizan. Es más, la Biblia dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. Y no estoy hablando de que eventualmente pecamos los cristianos, sino el que practica el pecado es esclavo del pecado. Yo he escuchado personalmente personas que me dicen, es que a mis hijos les gusta ir a esa iglesia y yo voy ahí también. Porque hay un buen ambiente bonito de discoteca, vaya. Y pues yo voy con ellos, también me gusta. Y no les gusta ir donde la palabra nos confronta. ¿Cuántos están siendo confrontados hoy? La palabra de Dios nos confronta. Ellos quieren ser confortados solamente, animados. Ahora, ¿Dios nos conforta y nos anima? Sí, pero primero nos confronta. Eso es pura religión. ¿Y qué hizo Caín? Dice que Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo, vámonos de día de campo.
¿Cómo estaba su corazón? Ya estaba planeando algo. Y dice que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Lo mató. Fíjate. Ahora, un cristiano, ¿qué hace? Se arrepiente y no se enoja contra su hermano. Pues si él hizo bien las cosas, es más, le pregunto, ayúdame, enséñame. Pero no, él se empecinó y lo mató. Mira, ese es el resultado de tener solo una religión. Los mayores asesinos, ¿qué tienen? Religiones. Mira, el matón que ha matado 50, ora a Dios por sus hijos y ama a sus hijos. Y hasta le dicen, cuando van a cometer una fechoría, ayúdame, Señor, en el nombre de Dios. Yo he escuchado los que se van a tomar una botella de tequila y dicen, pues en el nombre sea de Dios. Es una religión, es una religión. Mira, este es el primer homicidio en toda la humanidad. Un asesino es alguien que no conoce a Dios ni lo respeta, mucho menos lo ama. En Éxodo 20 el Señor dijo, no matarás. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano Abel. Mateo 24:38, ahí estamos. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, o sea, aparte de religión, ¿qué más hacían? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Aquí dándose en casamiento eran múltiples casamientos. Eran divorcios y volverse a casar, divorcio y volverse a casar, divorcio y volverse a casar. ¿Cómo está el mundo hoy en día? Igual. Dice, hasta el día que Noé entró en el arca. O sea, no entendieron. Porque Noé les predicó nada más 120 años que se arrepintieran y no quisieron. Así que, ¿cómo está el divorcio hoy en día? Hace 50 años, ¿cuáles eran las tasas de divorcio? Poquitas. Hoy, ¿cómo son las tasas de divorcio? Aún entre los cristianos. Eso es lo impactante. Y ya se quieren casar otra vez con otra y ya dejé esta y Dios me dijo que era aquella, que me había equivocado. No es cierto. Mira, ahí Génesis 4:19, vemos el principio de todo. Lamec, uno de los descendientes de Adán y Eva de la generación de Noé, tomó 2 mujeres. Yo puedo con 2. Pero el Señor dijo que una. Pero las puedo mantener a las 2 y tengo para las 2. Y ahora muchos dicen que tienen para. Mira, Julio Iglesias es un cantor famoso de mi época. Se ha jactado de que ha tenido más de 1000 mujeres. Esa es la generación de estos tiempos. Pero ¿qué dijo Jesús sobre el divorcio? Que en el principio no es así. Mateo, te dejo el pasaje, Mateo 19. Jesús enseñó sobre el divorcio y dijo, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos, un hombre y una mujer, serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y le dijeron, pero Moisés nos dio permiso de darles carta de divorcio. Sí, dice, pero al principio no fue así. Nunca fue el deseo de Dios. Así que ahí vemos al primer bígamo. Pero Adán y Eva seguramente les habían enseñado a sus generaciones la monogamia, un hombre, una mujer solamente. Hoy hay una degeneración de muchas otras cosas que no puedo entrar ahí. Entonces, esta es una de las características de la sociedad antes del diluvio que vemos hoy también. Ya hoy muchos jóvenes ni se quieren casar. ¿Para qué me tengo que divorciar? Y aunque hay divorcios express ahora
en un día, en unas horas, si los dos están de acuerdo. Y ahora, aunque el otro no quiera, el otro se divorcia. Así están las leyes, antes costaba trabajo. ¿Cuántos conocen a alguien que se ha divorciado? Levante bien su mano. ¿Hay o no hay? Y algunos varias veces. Bueno, esta es una señal también de que Cristo viene, hermanos, pronto. La religiosidad, aún en la iglesia cristiana, el desprecio al matrimonio, ahí está una señal. Mira, hoy en día hay pastores que se divorcian y le dicen a la iglesia, es que nunca la amé después de 15 años de casados. ¿Cómo va a aconsejar a un matrimonio que está ahí en problemas? No, pues échale ganas, trabaja, el matrimonio vale la pena, porque un divorcio daña a todos, aunque digan que no. No, somos amigos, nos llevamos muy bien. Ahora, los que llegaron a Cristo divorciados, ¿qué? Bueno, nueva criatura es, pero ya en Cristo, cálmate ya, concéntrate en la que escogiste. Mira, en Cristo se puede salir adelante en todos los problemas matrimoniales. Y voy a decir solo otra característica, que hay muchas otras, pero mira, la religión es innegable. Los divorcios es innegable. ¿Por qué crees que surgió los mormones? Aunque dicen que ya no tienen poligamia, claro, aquí en México la tienen. Ahí en el norte de México, no voy a decir nombres. Hay unos que tienen 10. Génesis 4:21 dice que aparece otro personaje, Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Otra característica de los tiempos de Noé, y como hoy también, es la música. Abundaba la música. Y si tú te pones a analizar, la música es un transmisor muy eficaz de mensajes, actitudes, filosofías, pensamientos y preferencias sexuales hoy en día. La música enseña de todo. En este tiempo estaban muy influenciados por un ambiente musical. Mira, yo me avergüenzo de lo que cantaba. Borracho yo he nacido y borracho yo he crecido, y sé sinceramente que borracho de morir. ¡Qué barbaridades! Y hasta lo cantaba uno así con convicción. Y al Señor no le cantas con un corazón limpio y con convicción. Mira, ¿quiénes imponen la moda? Los artistas y los músicos, pues son artistas también. Ahí se vistió así y así me he visto y me quiero ver como fulano o fulana. Ahora la cantidad de ritmos nuevos que hay, terribles, esos sudamericanos que denigran a las mujeres, y ahí van las mujeres y pagan para ir a escucharlos, aparte de todo. Mira, la música en esta generación es parte de la vida cotidiana de todos. Tú vas al súper y ¿qué hay ahí? Música. Al mercado Independencia hay música de toda, y de un puesto a otro encuentras diversidad. A donde quiera que vayas, en los carros, en donde quiera, hay música. En las plazas hay música. Es más, llegamos a ir a una iglesia donde, fíjate, es muy sutil. Entrabas y escuchabas un ritmo, era instrumental. Y un día que nos damos cuenta con Roxana, era de un cantante muy famoso que dice, ¿cuándo calienta el sol? Pero era instrumental y la gente llegaba y se sentaba y escuchaba. Estaban creando un ambiente para la alabanza a Dios.
Ahora, no toda la música es mala, ¿o sí? No, la Biblia habla de música para el Señor, hermanos. Habla de instrumentos para darle gloria a Dios. Mira, los famosos Beatles, no sé si lo pronuncié bien. Beatles. Influenciaron a mi generación. Yo soy del 61, pero ellos en los 60 vinieron a América, eran ingleses o viven todavía algunos. Metieron la marihuana como algo, la rebeldía, el pelo largo y el peace and love y el pásala. Y ahora está hasta legalizado eso. Pero ellos vinieron de su gira en Oriente y trajeron todo esto. ¿Cuántos fueron influenciados por esa? La música, el pantalón acampanado, un montón de cosas. ¿Tú crees que qué hace la música hoy en día? Lo mismo. ¿Qué escuchas? ¿A quién escuchas? Aún cantantes cristianos, aguas. Diga, aguas, que se dicen cristianos. Hay lugares que se dicen centros cristianos donde la atracción principal es la música, las luces, el sonido, la tecnología. A muchos les mejoran la voz aquí con tecnología. Cantan feo, pero ahí se oyen bonito. Porque lo que quieren es que la gente escuche algo bonito. Y la palabra de Dios es relegada y se predica mal. Y mucha gente está feliz en esos lugares, como en los días de Noé. Fíjense qué canta, qué dice la letra cuando se canta. La alabanza es para Dios, no es para nosotros, hermanos. Porque muchos se quejan, ay, no me gusta la alabanza. A mí me han dicho, aquí no hay un mover del espíritu, aquí no hay una alabanza. La alabanza es para Dios. El espíritu vive en cada creyente. A muchos les gusta hoy en día ir a lugares donde les encanta escuchar la música y todo el show, y que los hagan reír y llorar y sentirse bien. Así me lo han dicho. Así que, ¿cómo eran los días de Noé? ¿Cómo son los días de hoy? Termino. Jesús dijo que vendrían muchos en el nombre de Cristo y a muchos se engañarían. ¿A cuántos? ¿Como quién quieres ser tú? ¿Como Abel o como Caín? Porque solo hay de dos ejemplos ahí. O como Noé y todos los demás. Porque, mira, termino con este pasaje. Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo está la tierra hoy? Y no solo las balaceras y todo eso, en las casas está lleno de violencia. Verbalmente está lleno de violencia. En la música está lleno de violencia. Los narcocorridos y todo eso. O sea, si tú te fijas, no solo es donde se muere gente, hay violencia en todo. 6:11. Y miró Dios la tierra. ¿Qué crees que está haciendo Dios hoy en día? Mirando la tierra. Y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Otra característica, la violencia. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Estaremos como en los días de Noé? Por eso el mensaje de Jesús en Mateo 7
entren por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por ese camino. Religiones, buenas obras, etcétera. Y pocos los que creen, se arrepienten de todo corazón de sus pecados, cambian su modo de vivir y confían en Jesús. Son pocos los que van por el camino estrecho y la puerta estrecha. Nada más te dejo, hay muchas otras cosas, no tengo tiempo. ¿Cómo eran? Religiosos. Decían que creían en Dios, pero con sus hechos demostraban lo contrario. ¿Qué otra cosa? Los divorcios, la inmoralidad sexual. ¿Cómo eran en ese tiempo? Corrompidos. Ya no alcanzo a explicar todo eso, pero habla de inmoralidad sexual. Hoy en día hay inmoralidad sexual por todos lados, hermanos. En la tele, en tu mente a lo mejor. ¿Qué otra cosa? Les encanta el show y la música, luces. Mira, en esta semana hubo un concierto aquí en el Palacio del Arte. ¿Sabes cómo estaba? ¿Tú crees que hubiera cristianos ahí? Ya tú dijiste. ¿Qué se dice? Es importante que entendamos que el tiempo está cerca, hermanos. Solo 8 se salvaron. ¿Cuántos nos iremos a salvar si viene el Señor hoy? Yo espero que más. Pero mientras no venga el Señor, compartamos el Evangelio, hermano. ¿Será predicado este Evangelio del reino para testimonio? Mira, ¿por qué? Dios no va a permitir que alguien se pare delante de Él y diga, nunca me diste la oportunidad. Nadie podrá pararse delante de Él y decirle, no me diste una oportunidad. Dios siempre dará la oportunidad. Como a Caín y a Abel. Amén. Así que está más cerca que nunca la venida de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Más que nunca urge que compartamos el Evangelio. Amén. No se paren. Quiero pedirle al hermano Lino que venga.